Ya, comenzamos entonces esta nueva ayudantía. Les cuento que el profesor Daniel tiene que hacer un trámite importante y urgente ahora, así que esta vez no nos vamos a separar en dos secciones, ¿ya? Todos van a tener este seminario conmigo, ¿ya? Eh, la materia de hoy es corriente electrónica, corriente iónica y diferencia potencial. Sobre corriente electrónica, hasta el día de hoy hemos hecho ejercicios sobre corriente electrónica que se refiere a eh, un sólido, un metal conductor que tiene una red cristalina, o sea, una estructura ordenada, donde los electrones giran en torno de los núcleos, pero los electrones más externos están levemente unidos a los núcleos, así que cuando aparece una fuerza electromotriz o un campo eléctrico, estos electrones empiezan a moverse todos juntos, no circunferencialmente, sino en forma lineal, creando así una corriente eléctrica, en forma lineal en promedio, ¿ya? Y eso es la corriente electrónica, es decir, un flujo de carga negativa correspondiente a electrones, ¿ya? Eso es corriente electrónica. Y se cumple de forma perfecta la ley de Ohm, expresada de dos maneras que las voy a anotar ahora. Resistencia, voltaje dividido por corriente, y resistencia, resistividad por longitud dividido por sección transversal. ¿Ya? Eso se cumple de forma perfecta para una resistencia artificial formada por conductores que crean redes cristalinas. Por ejemplo, si ustedes toman una resistencia artificial que está dentro de un computador, de un celular, de una radio, etc., ¿ya? Son unas cositas pequeñitas, las rompen, aparece grafito, un cristal de grafito, ¿ya? Y tienen electrones libres que crean corriente, corriente electrónica, y se cumplen las dos fórmulas que estamos viendo acá, de una forma perfecta, o mejor dicho, de una forma con un margen de error tan pequeño que no se nota ese margen de error, ¿ya? Por otro lado, existe corriente iónica, que corresponde a átomos que se mueven. Obviamente en un metal conductor o en un cristal sólido, los átomos no se pueden mover, los electrones sí, los átomos no, ¿ya? Pero en una solución, en un fluido, los átomos sí se pueden mover, ¿ya? Por ejemplo, si tiene iones positivos e iones negativos, ¿ya? Átomos que le faltan o que le sobran electrones, ¿ya? En un fluido sí se pueden mover, en un cristal no. Bueno, eso es una corriente iónica o corriente farádica. Es súper importante en los procesos biológicos porque los impulsos nerviosos se transmiten no con electrones, sino con iones, ¿ya? Las anguilas eléctricas, las mantarrayas, cuando electrocutan, lo hacen por medio de iones, no por medio de electrones, ¿ya? Entonces, estas fórmulas se siguen aplicando a los tejidos biológicos, pero con un margen de error mayor, ¿ya? Ya no es el típico 5%, ahora puede ser 20% más, porque estas fórmulas para corrientes iónicas son insuficientes. Ocurren cosas mucho más interesantes para un científico. El problema se vuelve más complejo, ¿ya? Pero el punto de partida son estas ecuaciones. ¿Por qué se vuelve más complejo? Imaginen una corriente iónica viajando por tejido muscular, ¿ya? Existen máquinas para hacer ejercicios sin moverse, ¿ya? Con unas giratiras que uno se las conecta, ¿ya? Se prende la corriente y se empiezan a mover los abdominales y todas esas cosas, ¿ya? Eso es corriente iónica. ¿Qué cosa ocurre? Aparte de esas dos fórmulas, no está completo el panorama, porque a medida que hay corriente iónica, existe evaporación, corrosión, reacciones químicas, se forman moléculas, etc. ¿Ya? Hay electrólisis, ¿ya? Son muchos más fenómenos. Estas dos fórmulas son insuficientes para expresar qué es lo que está pasando de verdad. Pero detalle súper importante, sea corriente iónica o corriente electrónica,
esas dos igualdades son el punto de partida. Así que se aplican tanto a corrientes en fluidos como corrientes en sólidos. Pero cuando sean fluidos son insuficientes. Entonces no hay que verlo como algo negativo, decir estas fórmulas no me sirven 100% para una corriente iónica, porque es un desafío. ¿Ya? Y a los científicos nos gustan los desafíos. Significa que ahora hay que agregar oxidaciones, evaporaciones, reducciones, etc. ¿Ya? Hace mucho más entretenida la vida de un científico. ¿Ya? El hecho de tener que ocupar más un modelo matemático o físico más amplio. ¿Ya? Por ejemplo, cuando el cerebro emite una señal nerviosa hacia un músculo, envía iones, ¿ya? A través de los nervios, a través de los axones, ¿ya? Y a la vez, cuando el ojo, el oído, etcétera, envía información al cerebro, también lo hace por medio de iones, ¿ya? Por ejemplo, hay moléculas en el ojo, ¿ya? En la retina, cuando llegan fotones, las moléculas cambian de forma, y al cambiar de forma emiten iones. Y esos iones viajan y uno consigue tener una imagen visual de lo que está pasando, ¿ya? Así que corriente iónica, hasta el día de hoy no la habíamos utilizado, pero en procesos biológicos súper importantes, ¿ya? A diferencia de la corriente electrónica, que solo viajan electrones, cargas negativas, aquí puede viajar carga positiva y carga negativa, al mismo tiempo además, ¿ya? Si tienen una solución de cloruro de sodio, van a tener átomos que le faltan electrones, sodio más, átomos que le sobran electrones, cloro menos, y ambos pueden ser impulsados por una FEM, una fuerza electromotriz o un campo eléctrico. Así que se van a mover, ¿ya? Hay que recordar que una carga positiva viajando hacia la derecha crea una corriente hacia la derecha, y una carga negativa viajando hacia la derecha crea una corriente hacia la izquierda. Vicente Gutiérrez tiene una duda. Dime, Vicente. Hola, profe, ¿me escucha? Hola, sí. Buenas tardes. Quería consultarle, en la FEM, o sea, en los circuitos eléctricos, nuestra FEM siempre generalmente es como una batería o algo Sí, parecido, sí, pero correcto. en el momento de hablar de fluidos biológicos o reacciones químicas, ¿cuál podría ser nuestra FEM? Bueno, hay una fuerza electromotriz efectivamente, ¿ya? La membrana celular eh, tiene unos cilindros pequeñitos llamados canales o bombas de ion de sodio, potasio y de Sí, otro tipo de iones claro. que están cerrados. Cuando se abren, dejan pasar corriente, dejan pasar carga, ¿ya? Y eso hace que Sí. se polarice la membrana, que un lado sea positivo y otro negativo. Fíjate que si un lado es positivo y otro es negativo, entonces hay un campo eléctrico. Ahí está la FEM. La FEM ocurre cuando se Ah, polarizan, ya, o sea, ya. Muchas gracias, ¿ya? profe. Vale. ¿Hay más dudas? Ya. Entonces voy a hacer un esquema donde simultáneamente se mueve carga positiva y carga negativa, ¿ya? Por si acaso, en el caso de una célula, ¿ya? Núcleo, citoplasma, membrana, aquí están los canales, ¿ya? O las bombas de potasio, sodio, etcétera, ¿ya? Entonces, cuando se abren, una parte, una parte puede quedar positiva y el otro extremo queda negativo, ¿ya? Entonces, aquí aparece un campo eléctrico que va de más a menos. Lo voy a hacer más grande, ¿ya? Una parte queda positiva, otra parte queda negativa, aparece un campo eléctrico, ¿ya? Aparece un campo eléctrico. Imagine que esos canales, esos tubitos se abren y dejan pasar iones sodio y cloro. Entonces aquí habría sodio más, carga positiva, y tendríamos cloro menos, ¿ya? ¿Qué pasaría?
positivo es repelido y es atraído. Se mueve así. ¿Ya? El cloro es repelido y es atraído. El cloro se mueve así. ¿Ya? Sabemos que una carga positiva, yendo hacia la derecha, crea una corriente hacia la derecha. Y una carga negativa, yendo hacia la izquierda, crea una corriente hacia la derecha. ¿Ya? Así que en este dibujo, la corriente total, la corriente neta se duplica. ¿Ya? En ese dibujo, la corriente neta creada por los iones sodio y los iones cloro corresponde al doble de la corriente creada por el ion sodio. ¿Ya? Porque las dos corrientes, la del cloro y la del sodio, van para el mismo lado. ¿Ya? Pero si se diera este caso, carga positiva con esa velocidad, carga negativa con esa velocidad, la corriente de la carga positiva sería así, la corriente de la carga negativa sería así, así que el efecto neto sería cero. ¿Ya? Hacia la derecha, hacia la izquierda, efecto neto cero. No habría corriente en ese caso. ¿Ya? Importante lo siguiente. Cuando uno dice la corriente vale tanto, se entrega un escalar. Uno dice la corriente vale 8 amperes. Uno no dice la corriente vale 0,8,0 amperes como vector. ¿Ya? Y eso está bien porque la corriente no es vector. Entonces, cuando yo dibujo flechas para la corriente, no es algo preciso. ¿Ya? Pero esto no lo sabían hasta la clase de hoy. Ahora les explico qué es lo que realmente uno hace cuando dibuja la corriente como una flecha. ¿Ya? Esto es materia nueva. Según el video que ustedes vieron esta semana, la parte vectorial de la corriente es realmente el vector J, el vector densidad de corriente, vector J. Entonces lo que uno de verdad está dibujando no es la corriente, sino que es el vector J. ¿Ya? Voy a anotar qué cosa es J. J es el vector densidad de corriente y se calcula como corriente dividido por área por el versor. ¿Ya? Es decir, tienen un cable por el que fluye carga, ¿ya? Que crea cierta corriente. Esa corriente se divide por esta área, por la sección transversal, ¿ya? Corriente dividido por área, y tienen ese número, y la parte vectorial lo daría la flecha, ¿ya? Y esa flecha es el versor del campo eléctrico, ¿ya? Y así se cumple esto, ¿ya? Si el campo eléctrico va hacia la derecha, la corriente va hacia la derecha porque J va hacia la derecha, ¿ya? Entonces ya sabemos lo que es el vector J. El vector J tiene la parte vectorial de la corriente, porque la corriente es un escalar, no es un vector. J sí, J es un vector, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. Entonces, ¿será esa como la explicación? Porque yo estaba leyendo la otra vez cuando hicimos el primer trabajo, el primer laboratorio, y hablaba de que la ley de Ohm no se refería a esa fórmula de B es igual a I por R, sino que hablaba de una densidad. En Sí, sí era lo que hablaba, era como de una densidad y no de esa fórmula. correcto. A eso se refiere, ¿cierto? Sí, Ah, ya. bien. La verdadera ley de Ohm, nosotros hemos hablado de la ley de Ohm como resistencia de voltaje partido por corriente. Es una forma simplificada de expresarla. Y lo hacíamos así porque hasta el día de hoy, clase 6, ¿ya? Hasta el día de hoy, no habíamos hablado del vector J, ¿ya? La verdadera ley de Ohm dice esto: J es directamente proporcional al campo eléctrico. A mayor campo eléctrico, mayor J, ¿ya?
¿Más dudas? Profe, para calcular el J tongo, Sí. el versor, podríamos también calcularlo de la misma forma sacando el versor del campo eléctrico si es que Eso es. tenemos el campo, Sí. ¿cierto? Ya, ok. ¿Por Se qué? puede. Ujú. Sí. Si el campo eléctrico va hacia la derecha, la corriente va hacia la derecha. Así que el versor de J es el vector del campo eléctrico. En el video había mencionado que era por convenciones, ¿o cierto? Claro, porque siempre cuando uno escribe ecuaciones, parte suponiendo que las variables son positivas. Entonces, en este caso, uno parte suponiendo que la carga que se mueve es positiva siempre. ¿Ya? Por si Ya, acaso, eso es ok. lo que pensaba Benjamin Franklin cuando empezó a investigar la corriente. ¿Ya? Uno de los primeros científicos que investigaba la corriente. En esa época todo el mundo pensaba que la carga eléctrica que se movía por un cable era positiva. Y 50 años después se descubrió que era negativa. ¿Ya? Pero no importa, porque la convención es, siempre cuando uno hace un dibujo o cuando uno crea un modelo, si uno coloca Q de carga, uno parte suponiendo que es positiva. Y después uno resuelve las ecuaciones y capaz que al final en el último paso diga Q vale menos algo. Pero eso no lo descubre en el último paso. Siempre hay que partir suponiendo que es positivo. Y en matemática es lo mismo. Cuando uno escribe X más igual Z, uno parte suponiendo que X, Y y Z son positivos. Después de resolver la ecuación, uno puede descubrir lo contrario. ¿Ya? ¿Ya quieren ver el dibujo? Me voy a poner un poquito. Entonces, por aquí va la corriente, esa sección transversal es pi r cuadrado, y esa flecha es el campo eléctrico o es J. Son paralelos. ¿Ya? A mayor J, mayor campo eléctrico y viceversa. ¿Ya? En todo caso, la causa de que haya corriente es el campo eléctrico y el efecto es la corriente. ¿Ya? O sea, a mayor campo eléctrico, mayor J. ¿Ya? Ya, vamos a ver el primer ejercicio. Dice, un cilíndrico plástico, radio basal 5 centímetros, longitud 53 centímetros, contiene cloruro de sodio disuelto. En su interior se genera un campo eléctrico debido a que los extremos se conectan a una batería de 8.3 voltios. En 15 segundos se observa 1.8 por 10 elevado a 18 iones sodio más moviéndose hacia la derecha, y ese mismo número de iones cloro menos moviéndose hacia la izquierda. Entonces, iones sodio más hacia la derecha implica corriente hacia la derecha. Iones cloro menos hacia la izquierda implica corriente hacia la derecha. La corriente neta va a ser el doble de la corriente del ion sodio. ¿Ya? Voy a anotar los datos. Ahora estamos viendo el dibujo. El campo eléctrico va de más a menos, va hacia la derecha, eso es eje X o hitongo. El ion sodio más va de más a menos, corriente hacia la derecha. El ion cloro menos va de menos a más, corriente hacia la derecha. Calcule, letra A, la intensidad de corriente iónica que circula dentro del cilindro. Letra B, el vector densidad de corriente. Letra C, la resistencia interna del cilindro bajo las condiciones especificadas. Y letra D, la resistividad interna del cilindro bajo las condiciones especificadas.
Ya. Entonces, hay un cilindro que contiene cloruro de sodio. Tenemos como dato la longitud, el radio. Entre este punto y este punto hay una diferencia potencial de 8.3 voltios. Para el caso del sodio, circulan 1.8 iones en 15 segundos, así que la corriente vale cantidad de iones por la carga de un ion dividido por 15 segundos. Eso da 0.0192 amperes. ¿Ya? Para el cloro va a ser lo mismo. Así que la corriente neta va a ser el doble de ese número. ¿Ya? Esa es la corriente neta. Se suma porque como el sodio va hacia la derecha, la corriente va hacia la derecha, y como el cloro va hacia la izquierda, la corriente va hacia la derecha. ¿Ya? Letra B, el vector J vale corriente partido por área por el versor. La corriente vale 0.0384, el área vale pi r cuadrado, y como el campo eléctrico va hacia la derecha, el versor es I tongo, ¿ya? 1, 0, 0, ¿ya? J vale 4.89 y tongo amper por metro cuadrado. Letra C, la resistencia vale voltaje partido por corriente, el voltaje vale 8.3 voltios, la corriente vale 0.0384 amper, así que se obtiene 216 ohm. ¿Ya? ¿Cuánto vale la resistividad de esta solución? Letra D, la resistencia vale ρ por L partido por S, entonces la resistividad vale R por S partido por L. R vale 216, la sección transversal vale pi r cuadrado, y la longitud vale 53 centímetros. Se obtiene 3.2 ohm metro. ¿Ya? Esa es la resistividad. Ahí están respondidas las 4 preguntas. Y Isabel pregunta ¿por qué 100? Porque el vector campo eléctrico apunta en 100, apunta en X. ¿Ya? ¿Por qué no usé el área del cilindro? El área del cilindro sería longitud por 2 pi r L, longitud por perímetro, ¿ya? Pero la corriente no se mueve por ahí, la corriente se mueve por aquí, ¿ya?
no se mueve por aquí, ¿ya? Así que eso es esa área, pi r cuadrado, ¿ya? Si se moviera por el lado, por la parte lateral del cilindro, ahí sería el área de la superficie del cilindro, no el área basal, ¿ya? Esa es la respuesta, ¿ya? Los videos que subió el profe Daniel no son los mismos, pero son parecidos, ¿ya? Ya, ¿más dudas? Ya, Marcelo dice que no. Ya, pasamos al ejercicio 2. Por un cable cilíndrico de cobre, o sea, corriente electrónica, radio basal 0.04 milímetros, longitud 29 centímetros, circulan 9.7 por 10⁻20 electrones en un lapso de tiempo de 23 segundos. Calcule la diferencia potencial entre los extremos del cable, sabiendo que la resistividad del cobre es igual a 1.71 por 10⁻8 ohm metro, ¿ya? Este número es bien pequeño, del orden de 10⁻8 ohm metro, es similar a la resistividad de la plata o del oro, ¿ya? Tanto la plata como el oro son escasos, así que son caros. En cambio, el cobre es más abundante, como 100 veces más abundante. Así que, dado que la resistividad en los tres casos es casi la misma, en términos de tecnología, conviene usar cobre, conviene usar el más abundante o el más barato, ¿ya? O sea, qué bueno que el cobre tenga resistividad parecida a la del oro, ¿ya? O si no, sería muy caro tener un televisor, un celular, etc. Voy a anotar los datos. Ya, entonces, un alambre súper delgadito, 0.04 milímetros. Tenemos R, tenemos L, tenemos la resistividad del cobre, ¿ya? Circulan 9.7 por 10⁻20 electrones en 23 segundos, lo que implica que la corriente vale Q dividido por delta T, 9.7 por 10⁻20 electrones por la carga de un electrón dividido por 23 segundos. Se obtiene... Profe, ¿Sí? por casualidad, ¿ese valor absoluto siempre se tiene que poner o es solamente para este tipo de ejercicios? Como es corriente, no dice J, no es vector, así que siempre es valor absoluto. Pero cuando es J tiene que ir el signo, cuando es el vector. Ya. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Okay. Ya, la corriente es 6.75 amperes. Por otro lado, la resistencia vale resistividad por longitud partido por sección transversal, resistividad del cobre por longitud del alambre, dividido por el área basal, pi r cuadrado, tiene que estar en metros, ¿ya? Al cuadrado. Con eso tenemos la resistencia,
vale 0.987 ohm. Por otro lado, esto es igual a V partido por I, y la corriente vale 6.75. Así que esto es igual a V partido por 6.75. Despejamos V, resistencia multiplicado por corriente. Se obtiene 6.66 voltios. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 2. ¿Ya? En este caso estudiamos corriente electrónica. Electrones que viajan en un alambre de cobre. Profe, ¿Sí? la longitud siempre la vamos a trabajar en centímetros. No hay que transformarla. Metros. Fíjate que ahí la Es que como lo transformé. habían dado. Ah, ¿verdad? No, no me había fijado. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Vale. ¿Más dudas? Ya. Pasamos al ejercicio 3. Un electrón de masa M, 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos, y carga Q igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, atraviesa un campo eléctrico uniforme en el vacío con una velocidad inicial de 3 millones de metros por segundo. Ojo que no es cero la velocidad inicial, no es cero como cuando activan un circuito, cuando colocan el interruptor en on, porque la carga parte en cero, esta carga ya parte con cierta velocidad, le dieron un empujoncito y consiguió 3 millones de metros por segundo, y el electrón viaja en la misma dirección y sentido del campo. La pregunta es, ¿qué pasa cuando un electrón viaja en la misma dirección y sentido de un campo? ¿Ya? En ese caso, empieza a frenar. Lo voy a explicar con un dibujo. ¿Ya? O sea, pierde energía cinética, pero gana energía potencial. ¿Ya? Después de recorrer 4 centímetros, su velocidad se ha reducido a la mitad. Determine la diferencia potencial entre el punto de entrada y el punto en que su velocidad se ha reducido a la mitad. Voy a anotar los datos. Entonces aquí José Ignacio dice, la corriente va en dirección opuesta. Correcto. Esta no es una situación normal, ¿ya? No es normal porque para que eso pase, alguien tiene que haber un agente externo, le tuvo que haber dado un impulso inicial al electrón para que pudiera ir al revés, ¿ya? Es parecido a que si ustedes miran al cielo y observan una pelota que sube, pero ¿cómo si la pelota tendría que caer, tendría que bajar? Conclusión, si la pelota está subiendo, es porque alguien le dio un empujón inicial hacia arriba. Pero a medida que la pelota sube, va frenando, va perdiendo energía cinética. Lo mismo le pasa al electrón, ¿ya? En este caso. Ya, voy a hacer el dibujo.
el campo va de más a menos, el electrón, el enunciado dice que va paralelo al campo. Entonces vean lo que pasa. La carga negativa se va acercando a la carga negativa y se va alejando de la positiva. Se está moviendo al revés. Por lo tanto, alguien le dio un empujón inicial. Ahí está. ¿Ya? No partió con velocidad cero, partió con una velocidad igual a 3 millones. ¿Ya? Como el sistema dice que está en el vacío, es aislado, entonces la energía mecánica se mantiene constante. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. O sea, un medio de la masa por la rapidez final al cuadrado más la energía potencial final es igual a un medio de la masa por la rapidez inicial al cuadrado más la energía potencial inicial. ¿Ya? En clases anteriores vimos que la energía potencial eléctrica vale carga por potencial. ¿Ya? Así que aquí dice carga del electrón por potencial final y aquí dice carga del electrón por potencial inicial. ¿Ya? Reagrupamos y queda un medio de la masa por B final al cuadrado menos B inicial al cuadrado es igual a U inicial menos U final. ¿Ya? O sea, carga del electrón por B inicial menos carga del electrón por B final. ¿Ya? Va quedando esto, un medio de la masa del electrón por B inicial al cuadrado menos B final al cuadrado es igual a carga del electrón por esto. ¿Ya? Eso es menos delta B porque delta B es B final menos B inicial. ¿Ya? Eso queda. Vamos a ver cuánto da el número de la izquierda. Profe, ¿Sí? por casualidad, ¿por qué la velocidad la puso al revés? ¿No que el 3 por 10 elevado a la 6 es la velocidad con la que entra? A ver. B final, ¿cierto? Sí. La final es esa. Entonces aquí va al revés. ¿Ya? Queda eso entonces. ¿Ya? Aquí queda menos, menos, eso da más. ¿Ya? Delta B vale entonces este número V final menos V inicial da menos 19.2 voltios. ¿Ya? V final es más chico, por eso dio negativo. O sea, en este caso el electrón se está moviendo hacia la zona de menor potencial, siendo que lo normal es que se mueva hacia la zona de mayor potencial. ¿Ya? Por eso dio negativo. ¿Hay dudas?
Profe, cuando hacía el ejercicio transformó el potencial, ¿cierto? Como para poder sacar después la diferencia, el delta de, ¿cómo se dice? La diferencia potencial. ¿Sí? ¿Por qué dice que lo transformé? Es que no sé si yo vi mal, pero es que en un momento no sé si usted ocupó la U o no. No me La acuerdo U es cómo se llama eso. energía. Sí, ahí. Ah, ya. Eso fue lo que usted transformó. Claro. La energía es Q por el Ya, potencial. ya. ¿Ya? Eso era. Gracias. Vale. Profe, ¿Sí? ¿por qué se ¿Vale? supone que daba negativo? Porque el electrón se está acercando hacia la zona de menor potencial. Y lo normal es lo contrario. ¿Ya? Ya. Muchas gracias. Vale. ¿Más dudas? Ya. Ok. Entonces dejamos hasta aquí esta ayudantía y lo que les queda de tiempo, por favor, dedíquenlo a descargar el PDF con estos ejercicios y traten de hacerlo por ustedes mismos, ¿ya? Para así constatar, para así autoevaluarse, ¿ya? Para así ustedes mismos van a poder saber qué cosa encuentran más difícil y más sencillo de estas explicaciones, ¿ya? Entonces dejamos el seminario hasta aquí. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe, que esté bien, nos vemos. Nos vemos. Que tenga buen fin de semana. Chau. Igual, chao.